Buenas, ¿qué tal? Este vídeo en el que vamos a trabajar un ejemplo de desarrollo de las sodas Chess con TDDs es un vídeo complementario a un artículo que podrán encontrar en la descripción de este vídeo. Y fundamentalmente se trata de poner en práctica ese approach de usar TDDs para asegurar que estos checks vayan a ser mantenibles, que además se diseñen de la mejor o de la forma más simple, además de que los test sirvan como documentación viva y que aseguren un poco cómo o enseñen cómo vamos a validar un dataset en concreto, al mismo tiempo de que es independiente de cómo se está validando. O sea, vamos a hacer una declaración de cómo vamos a validarlo y después la implementación será algo independiente. Entonces estaremos diseñando o poniendo de manifiesto cómo vamos a validar un dataset. De manera que si tocamos cualquier cosa de las validaciones, sepamos que ese fichero YAML que tiene Soda, pues no está haciendo lo que debería ser o lo que nosotros esperamos. Entonces, vamos a la parte práctica. Esta parte práctica se compone de un ejemplito inventado en el que nos vamos a poner con la situación de que estamos creando una data pipeline en donde vamos a hacer un cálculo de métricas, estas métricas de países, que aquí tenemos la información necesaria para hacer las validaciones. Y lo que nosotros nos vamos a centrar va a ser en desarrollar esas validaciones, en esas soda checks. O sea, nada, vamos al lío. ¿Cómo vamos a trabajar en este vídeo? Pues el ejemplo ya está desarrollado, podrán encontrar el link en la descripción del vídeo, del repositorio, con todos los pasos hechos con microcomics para ver cómo ha sido el proceso de TDD. Entonces, aquí lo que me interesa un poco es explicar las decisiones tomadas, la estructura de los tests y explicar algunas cuestiones como esto, que el Stat Builder y cómo con la parametrización podemos empezar a hacer más sostenible el YAML. Entonces, nada, vamos a ir navegando sobre todo esto. Y el primer test que está aquí declarado es, como ven, está ya puesta la estructura que está explicada en el artículo, un given when-then. En el given vamos a construir el dataset que necesitamos y vamos a hacer la configuración del escáner de soda, que como pueden visualizar, pues vamos a usar Dask para que ejecute como fuente de datos. O sea, va a ser como la fuente de datos que le vamos a proveer. En este caso, para que podamos hacer en runtime la generación como está hecho aquí. Vamos a añadir la variable que necesita, que es sobre qué dataset vamos a hacer los checks. Y le vamos a proveer del fichero de YAML que necesita. Lo vamos a registrar para que pueda hacerlo. En este proceso de registro va a renderizar esto porque al final el fichero YAML va a funcionar como una especie de template de Jinja, en el que nosotros declararemos esas variables que tiene que sustituir. Luego en el when, pues ejecutaremos en el escáner la ejecución de esas validaciones. Aquí, como pueden ver, estamos añadiendo también el data frame, pero porque en este caso concreto en el que verificaremos la ausencia de columnas del esquema, la manera de hacerlo explícito es que dropeemos esa columna en concreto y creemos ese dataset con el defecto en específico y granulado, o sea, que solo tenga ese defecto ese dataset. Entonces, la manera más sencilla y explícita de hacerlo en el test era cogiendo el dataset que generamos aquí y dropeándole la columna que le corresponde. Por último, recogeremos los resultados del escáner, obtendremos todos esos check fail, todas esas validaciones que han fallado, que le daremos un naming y verificaremos de que solo se ha producido el fallo que nosotros esperamos sobre este fallo. Vale, cositas que explicar aquí. El Stat Builder, que lo que nos va a permitir es generar un stat de manera custom y que solo ponga lo que necesitemos. En este caso, como ven, tiene por defecto una fila que sería válida, es decir, tenemos un país que existe, una métrica que es la que estamos calculando,
como hemos visto en la tabla anterior, las unidades que son las correctas. Como es algo dimensional el índice de Gini, pues le vamos a poner esta anotación y que es un año que pues, de momento existe, ¿no? O sea, estamos en 2023. Y nada, pues iría creando eso mientras vayamos añadiendo los entries hasta que decidamos construir ese step con esta función. Esto no, como les comento de nuevo, nos va a permitir solo exponer o mostrar los datos que van a ser erróneos, ¿no? Que van a introducir ese defecto. En cualquier caso, por defecto va a generar algo que es correcto. Y lo podemos verificar, ¿no? O sea, aquí no hemos hecho nada, solo hemos añadido una entrada, una fila que es correcta, lo hemos construido. Y aquí lo que hacemos es eliminar una columna. Entonces, si ejecutamos este test, pues, como pueden visualizar, no se ha encontrado con ningún fallo y no corresponde con lo que esperábamos. ¿Y esto por qué sucede? ¿Y por qué entra dentro de lo que esperamos cuando están en un estado rojo este test? Porque realmente no hay validaciones, o sea, no hay ningún check, no va a haber ningún fallo. Entonces eso es lo que nos pondremos a hacer ahora. El último detalle que me gustaría explicar es este elemento, esta clase CountryMetric, que es una data class, que nos va a permitir centralizar el acceso a las columnas de una manera centralizada, ¿no? De manera que no tengamos desperdigado o distribuido literales por ahí que podrían cambiar y esto nos permite hacer más mantenible este acceso a los datos con Panda. Entonces, nada, habíamos visto que esto fallaba. Entonces, el desarrollo consistiría en añadir ese check en el check YAML y vamos a ese commit. Entonces, como pueden ver, declararíamos los checks para ese dataset que ya hemos parametrizado. Haríamos una validación de esquema. Le ponemos el nombre que esperábamos para poder identificar cuándo se va a producir el fallo de esta validación. Y pues nada, como es muy descriptivo Soda, pues fallará cuando hay una falta, una ausencia de esa columna. En este caso va a ser metric el objetivo de ese test. Entonces, si ejecutamos los tests, pues ahora va a pasar porque se ha producido ese fallo, porque hemos declarado ese check. Pues este mismo ejercicio lo podemos hacer con varias columnas, que sería todo este proceso de, de rojo, verde, hasta las 5 columnas que necesitamos. Aquí es importante que una vez hacen 2 o 3 de estos, verán que hay que extraer la configuración del escáner a un método setup que permita que cada test tenga la configuración prehecha y no tendríamos que tener este ruido en los tests. De esta manera, pues nos queda bastante acotadito la construcción de los tests. Queda solo expuesto una información que realmente es relevante en el cuerpo del test. Y bueno, entonces llegaríamos hasta este punto en el cual ya tenemos todas las validaciones de esquema a nivel de si se cumple que existen las columnas necesarias o requeridas. Y ya teníamos una buena batería de test en el cual pues tenemos una forma de hacer explícito que estamos validando. Y de forma muy granular que solo va a fallar por una razón el test. Entonces, ¿esto qué nos permite? Pues que si tenemos que hacer cualquier cambio en nuestro YAML file, pues no tendríamos que tener miedo. Es decir, ahora mismo el orden no es el que me gustaría a mí. Es decir, en la tabla que se vaya a generar, a lo mejor el country tiene más sentido que está al principio, porque es el identificador, la primary key de este dataset. Entonces, pues, hacer este cambio a lo mejor ahora mismo es trivial, pero una persona que lo desconoce no sabe si realmente hay una intencionalidad o importa el orden aquí. Entonces, podríamos probarlo y hacer un refactor. Entonces, si hacemos ese refactor, y lo aplicamos y vemos que los test los lanzamos y siguen pasando, es que ha sido un cambio seguro. Es decir, aquí se ve un poco la ventaja de tener estos test granulares, de que ahora tenemos la confianza de poder hacer ese cambio, aunque seamos la primera vez sea la primera vez que estamos trabajando con esto. Entonces dirás, bueno,
Estos tests son muy sencillitos, validan poca cosa y estoy de acuerdo. Entonces, por eso he añadido dos validaciones más que van fuera de la dimensión de esquema y formato y vamos a empezar a entrar al dato, al comportamiento del dato y a y a su contenido al final. Como puede ser este test. Este test, como pueden observar, pues va a validar que en esa columna de métricas solo aparezcan las métricas calculadas, no debería aparecer nada más. Si aparece otra cosa que no sea una de las métricas que nosotros deseamos, pues puede ser un fallo. Entonces aquí creamos esa situación. Un dataset que contiene una fila con una métrica que es inválida, por eso ponemos invalid métrica aquí. Pues lo registramos, ejecutamos y hemos creado aquí que el check ese pues se llamará que el dataset solo tiene las métricas calculadas. Entonces si ejecutamos esto vemos que efectivamente ha fallado el test porque no tenemos esa validación y es importante tenerla. Entonces vamos a introducirla y como pueden ver, bueno, lo que se puede usar es una de esas funciones que ya tiene Soda, que es generar o extraer esas fail rows que no cumplirían, o perdón, que cumplen esta query, pero que, claro, si existen resultados para esta query es que hay datos erróneos. Es decir, que la métrica tiene datos o valores que están fuera de la lista de métricas calculadas. ¿Vale? Y entonces, si esto fuese que existe resultados, pues daría un fallo y la validación funcionaría. ¿Podríamos haber hecho una validación por cada una de las métricas? Pues realmente no tiene sentido porque métricas calculadas es algo que es más amplio y que no implica que existan las cinco a la vez. Puede que algún dato de nuestra data pipeline no exista para ese país y no podemos calcular en concreto esa métrica. Entonces, no necesariamente tenemos que ver eso muy al detalle, sino tenemos que dejarlo amplio, pero que se sepa, ¿no? Que estas de aquí son las métricas calculadas. A lo mejor podríamos parametrizarlo y pasarlo por, por variables para que no tengamos que saberlo dentro de esto, que sino que sea algo externo, porque a lo mejor necesitamos controlarlo a nivel de producción. Pero bueno, eso es una discusión más adelante que podríamos tener. Vale, pues tenemos esta validación que es interesante. Otra validación sería en un boundary check, que validaríamos que los datos están dentro de un rango. En este caso vamos a tener una doble validación para tener la seguridad y la flexibilidad de poder cambiar esos dos rangos de forma independiente. En el primero, pues tendríamos que para variables que son porcentajes, que si está por encima del límite del rango, pues debería fallar. Es decir, que esta validación que estamos creando aquí debería fallar. Y efectivamente va a fallar porque no lo tenemos el check. Entonces, ¿cómo solucionamos esto? Pues vamos a la solución. Entonces hemos agregado esta validación de aquí, que utilizamos la misma estrategia de antes, pero en este caso, pues la estrategia es buscar todas esas métricas que sean de porcentaje y verificar que si están fuera del límite superior, pues que falle, que sería un dato que es erróneo. De acuerdo, pues ahora si ejecutamos el test, éxito, funciona. Pero también podría darse el caso de que el porcentaje sea negativo y no estamos cubriendo ese caso. Entonces creamos un test nuevo que verifique solamente eso, que sería eh, este de aquí. Entonces sería un número inferior y buscaríamos que esto falle. Si le damos a ejecutar, veremos que ha fallado porque no estamos capturando esa situación. Esto es una de las cosas que nos va a permitir ser bastante específicos cuando falle algo. Es decir, cuando estemos editando este fichero YAML que puede tener muchísimas validaciones, tener esta precisión y este fallo por una sola cosa nos va a permitir debugar o localizar el error muchísimo más rápido. El feedback loop va a ser bastante potente y va a ser muy fácil de mantener. Entonces, nada, pues ¿cómo solucionamos esto? Pues sería añadir la otra parte
de la validación, que sería el límite inferior. O sea, una vez tenemos esto aquí, ya tenemos todos los test pasando. Entonces, hasta aquí ya habríamos hecho todas esas validaciones que servirían de ejemplo. Podríamos hacer más tipos de datos, de coverage, estadísticos. Soda, la verdad, que permite bastantes cosas. Y nos permite hacer cosas custom con SQL. Así que es súper potente la herramienta. Además que van a introducir generación de checks con lenguaje natural porque han introducido el modelo GPT y eso va a ser muy interesante. Pero no deberíamos olvidarnos de la parte del testing, de que tengamos cubierto esos checks. Por último, una vez tenemos todo este arnés de cosas, podemos empezar a hacer refactors para hacer incluso más mantenibles los tests, porque los tests tienen que tener la misma importancia que el código de producción, que serían los checks. Entonces, le llamo una visual a esto y podrán ver que hay cosas que hay resultados incluso por el IDE de que están diciendo, oye, pues tienes duplicado este código, podrías hacer algo con esto. Y es verdad. Podríamos incluso darle un nombre porque realmente esto no nos dice nada. Es como, vale, ¿qué hago con eso? ¿No? Deberíamos darle un naming. Por otro lado, estamos repitiendo constantemente esto, que es, lo que hace es extraer el nombre porque los check fail están encapsulados en un objeto check y lo que nos interesa es extraer ese name. Estas asserciones realmente se podrían hacer también de otra forma, incluso más precisa, pero esta me ha resultado bastante sencilla y bastante ilustrativa. Pero podríamos hacerlo de otra forma, que es desarrollando un sampler. Entonces ese sampler nos podría devolver qué cosas fallan en concreto, nosotros pues igualarlo. Y así podríamos verificar que realmente el defecto que hemos introducido corresponde con lo detectado. Pero eso podría ser algo que podríamos añadir un paso más adelante. De momento esto funciona bastante bien, pero lo dejo ahí caer, por si alguien se anima a mandar una PR. De acuerdo, entonces esto es una cosa que se está repitiendo mucho. Y por último, estos valores son mágicos, es decir, ¿y por qué 0,1 es sobrepasar el límite? ¿Cuál es el límite superior realmente aquí? ¿100? ¿100,01? ¿100,02? No aparece muy explícito y esto es un número mágico al final. Al final los porcentajes también podrían ser negativos o positivos. Realmente no está claro aquí cuál es el upper limit de alguna manera, ni el lower limit. Entonces podríamos hacer toda esa clase de refactor y hacerlo con seguridad de porque tenemos test. Que si hiciésemos algo erróneo, pues lo romperíamos y lo sabríamos inmediatamente. Entonces, vamos a ver la forma final de esto. Bueno, pues esta es la manera que quedarían, ¿no? Los resultados. Eh, Vemos esto, que tenemos las magic numbers, estos definidos con un naming. Los necesitamos también introducir al YAML file porque al final este código no debería vivir aquí, sino en un fichero de configuración para producción y que de ahí pues lo podamos interpolar aquí. Entonces también lo tenemos en los test, que ya ahora pues tendríamos el upper limit y que si añadimos uno pues se significa que lo hemos superado. Y en el caso del lower pues si le restamos menos uno es que lo hemos superado por el lado de contrario, ¿no? Luego, por otro lado, hemos sacado este, esta, esta función que deja incluso más claro qué es lo que hace. Esto de aquí, que ya no parece rameo. Y lo que nos permite, pues, es encontrar todos esos check failures del scan, ¿no? Pero lo saca con una lista de strings, lo dejamos bastante explícito. Y es por eso que ahora en las excepciones tiene más sentido, ¿no? Que estemos comparando strings con strings. Antes no estaba muy claro, y es que además, si nos ponemos a debuguear, esos check files, esos check fail de aquí son una lista de objetos checks que tiene Soda, que tiene un montón de cosas, pero lo que nos interesa es el, el string como tal. Se podría hacer de más formas, como habíamos comentado antes. Y luego pues tenemos esto de aquí, ¿no? Que es darle un name lo que habíamos comentado antes, irrelevante en dataset, porque realmente es irrelevante lo que contenga. No nos interesa. Lo que nos interesa es eliminarle cosas, crear ese defecto. Podríamos llevar incluso un correct data set. Puede ser, podríamos hacer ese rename. No sé cuál es más correcto. Póngalo en los comentarios.
Y bueno, esos son todos los cambios que se producirían en los test, seguiría funcionando, pero además es importante que estos cambios también los ejecutemos en los checks, que como pueden ver lo estamos interpolando aquí. Incluso queda más explícito, ¿no? El check. Le estamos dando incluso naming. O sea, está muy interesante. Entonces, si volvemos a ejecutar los test, todo sigue igual. Tenemos toda la seguridad, un arnés de seguridad que nos permite hacer esta mejora de la calidad interna de nuestro código. Que en este caso sería un código YAML que contiene la declaración de validaciones, que eso es lo que nos interesa. Entonces, este approach nos permite, uno, quitarnos el tema de input-output, generamos datasets que solo contienen un defecto único y que solo se va a validar eso. Luego, la manera con la que trabaja Soda, pues los checks le da igual la source, porque la source donde la configuramos es aquí. O sea que en el caso de que fuera contra Snowflake, contra un Postgre, un MySQL, lo que sea, un Azure Data Lake, puede, da igual, porque el YAML es independiente, es agnóstico de la data source. Entonces, de esta manera podemos desarrollar o crear una red de seguridad fácil con Pandas y TDD y hacerlo con test que corren muy rápido, porque al final, si se fijan, los test no tardan nada en que se ejecuten. O sea, tenemos un feedback bastante rápido. Y, y luego sí que tendríamos que hacer test de integración de realmente si estamos conectando con la fuente final o la que nos interesa. Pero eso es otro tipo de test. En este caso, nuestro sujeto bajo test sería este fichero. Que este fichero contenga todas las cosas necesarias, que cada cosa esté testada, que el comportamiento de estas validaciones esté testada y que sea explícito aquí como en los nombres, en los naming. Pues debería detectar si hay una ausencia de esto. Que las métricas que estén en la columna de métricas, pues solo sean las calculadas, las permitidas, etcétera, etcétera, etcétera. Y nada, pues eso sería todo. Espero que resulte interesante este approach. A mí me ha gustado porque me da más seguridad y me parece que es más escalable el poder construir muchas validaciones, que a veces puede ser bastante, ¿no? Porque data quality involucra muchas dimensiones y, y la verdad que Soda suministra una API bastante potente y permite esa extensibilidad de cosas custom que si sabes SQL, pues prácticamente haces magia con esto. Así que nada, tendrán el artículo, el enlace a este repositorio aquí en el vídeo. Y eso es todo. Espero que tengan un buen día.